Puede ser que hayas practicado esto. O este otro tipo de ejercicio de entrenamiento auditivo. Esperando una mejora en tu oído musical. En este vídeo te voy a contar por qué este tipo de entrenamiento no es muy efectivo si queremos realmente mejorar nuestro oído. Empezamos. Antes de explicarte los 3 motivos, deja que te cuente un poco de mi historia. Es que de los 12 a los 18, como estudiante de música, mi mayor frustración siempre había sido el entrenamiento auditivo. Odiaba los ejercicios de dictado musical y todo lo relacionado. Recuerdo que mis notas no eran demasiado buenas y era incapaz de sacar canciones realmente sencillas de oído. En ese momento ya tenía bastante claro que quería dedicarme a la música, pero me sentía frustrado porque no conseguía desarrollar algo tan necesario para un músico como el oído. Eso me llevó a dedicar horas y horas a aplicaciones centradas en el reconocimiento de los intervalos. Dedicaba mucho tiempo y a pesar de que sentía que mejoraba algo en ejercicios aislados, después, al tratar de aplicar esos ejercicios específicos en contextos de música real, era literalmente imposible. Eso me causaba mucha frustración y la sensación de que definitivamente era yo el problema. Unos años más tarde entendí todo. Entendí qué estaba sucediendo ahí, cuál era el problema y mi curva de aprendizaje se disparó. Entender lo que os voy a contar ahora mismo me hubiera ahorrado mucho tiempo. En primer lugar, y uno de los motivos más importantes para no basar nuestro entrenamiento auditivo en este tipo de aplicaciones, es que ponen el foco en desarrollar principalmente 2 únicas habilidades. El reconocimiento de intervalos para supuestamente ser capaz de sacar melodías de oído y por otro lado el reconocimiento de la cualidad de los acordes para ser capaz de sacar supuestamente progresiones de acordes de oído. Digo supuestamente porque en el siguiente punto hablaré del rol que ocupan esas habilidades dentro del entrenamiento auditivo bajo mi experiencia. En este primer punto me gustaría que entendierais simplemente que el entrenamiento auditivo está formado por muchísimas habilidades, algunas más básicas y otras más complejas, y que si queremos desarrollar un oído musical completo que nos permita elevar nuestra musicalidad y explotar nuestro potencial como músicos, es necesario que las dominemos. Un cocinero que solo sabe cortar los ingredientes y que conoce la receta no será tan buen cocinero como aquel que sabe medir perfectamente las cantidades, tiene un conocimiento profundo sobre los ingredientes y cómo emplearlos, conoce las temperaturas y los tiempos exactos de cocción, sabe cómo emplatar y presentar los platos, etc. El plato de ese cocinero que ha desarrollado todas estas habilidades previas será de una calidad muy superior. De la misma manera, si nuestro objetivo es desarrollar nuestro oído, pero simplemente ponemos el foco en 2 habilidades específicas, en el reconocimiento de intervalos y el reconocimiento de la cualidad de los acordes, no vamos a tener las herramientas suficientes como para que en contextos de música real podamos entender lo que está sonando. Y esto es precisamente lo que acostumbra a suceder. Trabajamos de forma aislada estas 2 habilidades, pero luego en el momento de reconocer esa progresión o esa melodía de nuestra canción favorita, somos incapaces de hacerlo. Seguimos con el siguiente motivo, pero antes recuerda suscribirte y apoyar este vídeo con un me gusta si quieres seguir viendo contenido de este tipo. El segundo motivo es que tienen un enfoque atonal. Bien, ya hemos entendido que desarrollar solamente 2 habilidades de las muchas que existen no es una buena idea si queremos desarrollar un buen oído musical. Ahora bien, ¿son estas habilidades realmente las más importantes dentro del entrenamiento auditivo? Para empezar, te avanzo que son habilidades atonales, es decir, habilidades que no ponen el foco de atención en la comprensión del contexto tonal, que es uno de los fundamentos básicos para empezar con buen pie en el entrenamiento auditivo. El método de los intervalos, por ejemplo, no tiene en cuenta el contexto. Consiste en poner el foco en interiorizar la sonoridad específica de un intervalo, como por ejemplo la tercera mayor, y a partir de ahí reconocerlo independientemente del rol que ocupen esas notas dentro de un contexto tonal. En este vídeo explico con más detalle esto, así que cuando acabes de ver este te recomiendo que lo mires. Por otro lado, el reconocimiento de la cualidad de los acordes tampoco pone énfasis en la comprensión del funcionamiento de los sonidos dentro de una tonalidad. Bien, ¿y qué problema hay con esto? Pues evidencias científicas han demostrado que nuestra forma natural de percibir los sonidos está muy influenciada por el contexto tonal. Una misma nota no la percibiremos de la misma manera si ocupa el primer grado en una tonalidad
o bien si ocupa un séptimo grado. Entender y familiarizarnos con el sentido de la tonalidad nos va a permitir aprender a reconocer sonidos dentro de este mapa tonal, pero también, consecuentemente, elevará nuestra musicalidad en el momento de improvisar o de componer, ya que tendremos un marco de referencia sobre el cual escoger aquellas notas que mejor se adapten en cada momento. Esto es crucial entenderlo para empezar con buen pie. Además, el ejercicio de reconocimiento de la cualidad de los acordes puede ser interesante para limitar las opciones, pero no como mecanismo principal para reconocer progresiones de acordes. Es decir, reconocer si es un acorde mayor, menor o disminuido, por ejemplo, no me va a permitir entender qué acorde está sonando. Simplemente me permitirá acotar las opciones del acorde que puede estar sonando. Si sé que los acordes que se forman dentro de una tonalidad mayor son los siguientes: mayor, menor, menor, mayor, mayor, menor y disminuido, y soy capaz de reconocer, por ejemplo, que el acorde que suena es mayor, ya sé que solamente puede ser o bien el primero, el cuarto o el quinto. Es decir, me puede ayudar en el momento de reconocer el acorde que suena, ya que me acota las opciones, pero en ningún caso es el mecanismo de reconocimiento de acordes más importante. Hay otros mucho más necesarios si queremos desarrollar esta habilidad. Bien, y con esto no quiero decir que estas habilidades las tengamos que eliminar de nuestro entrenamiento auditivo. El reconocimiento de los intervalos es interesante al reconocer música atonal o, por ejemplo, una vez ya hemos interiorizado muy bien el sentido de la tonalidad. Por otro lado, la cualidad de los acordes puede ser muy útil como mecanismo complementario al reconocer acordes, pero sin embargo son habilidades que por sí solas no nos van a formar un buen oído relativo. Existen habilidades mucho más importantes que estas dos. Antes de continuar con el tercer y último motivo, me gustaría hablaros sobre nuestra formación Transforma tu oído. Un curso paso a paso desde las habilidades más básicas hasta las más complejas, en el que trabajamos habilidades como los mecanismos de reconocimiento de notas y acordes, la memoria musical, etc., con el objetivo de que en el módulo 10 hayáis adquirido las habilidades necesarias para sacar canciones de oído sin necesidad de depender de un instrumento. Nuestro método se basa en familiarizarnos con las sensaciones. Además, una de las cosas con más valor que podrás encontrar dentro es la explicación del procedimiento de los ejercicios. No solo te explicamos qué tienes que hacer, sino cómo tienes que afrontar cada uno de los ejercicios, qué proceso mental tienes que seguir con cada uno de ellos para ver de una vez por todas resultados. Y esto es clave. Si estás interesado, puedes acceder a la primera clase completamente gratuita y empezar a practicar algunos ejercicios. Y aprovecha ahora porque tienes un descuento de casi el 50% en la formación completa. Tienes toda la información en la descripción. Bien, vamos a por el último motivo. El tercer motivo es que a raíz de lo que he ido explicando, este tipo de aplicaciones nos generan mucha frustración. Poner el foco en estas habilidades continuamente, pensando que nos permitirán mejorar en habilidades de reconocimiento, nos va a provocar mucha frustración. En primer lugar, porque vamos a dedicar mucho tiempo y esfuerzo en este tipo de ejercicios específicos, pero en el momento de querer aplicarlo en contextos de música real, no vamos a poder ponerlas en práctica. Por ejemplo, este estudio habla sobre cómo el timbre puede llegar a confundir nuestra percepción de los intervalos. Es decir, dependiendo de cómo se emita el sonido, nuestra percepción de la distancia entre notas puede variar. Como entenderéis, en la música real existe una complejidad tímbrica muy evidente, así que no parece una buena estrategia basarnos únicamente en este tipo de método. Nos llevará a la confusión, que a su vez nos generará mucha frustración. Esto nos puede llevar a pensar que somos nosotros el problema, que no tenemos la capacidad o el talento suficiente, y nada más lejos de la realidad. He conocido muchas personas frustradas con este tipo de aplicaciones que al descubrir otra forma de hacer completamente diferente, con un paso a paso estratégico basado en sensaciones y no tanto en algo racional, y con el objetivo de desarrollar habilidades que sean aplicables en contextos de música real, han descubierto que es totalmente posible. Bien, de nuevo, si estás interesado en desarrollar tu oído, puedes acceder a la primera clase del curso de forma completamente gratuita. Espero que te haya servido este vídeo. Gracias por verlo y nos vemos en el siguiente.